Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio del Plan Era Otro. Como en el capítulo anterior tuvimos un invitado, nuevamente nos acompaña el día de hoy, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola chicos, yo me encuentro muy bien. Yo espero que ustedes también se encuentren muy bien. Pues como ya Evelyn dijo, nos volvemos a encontrar otra vez aquí en este nuevo episodio del Plan Era Otro. Hoy creo que vamos a hablar de un tema que a todos nos ha pasado en la vida. Es verdad, el día de hoy el tema que le traemos a ustedes es de el trabajo. Vamos a hablar de esa mala experiencia que tuvimos en nuestro primer, segundo, en el momento que haya sido. ¿Cuál fue esa mala experiencia que ustedes dicen no vuelvo a repetir, no estoy ni cerquita a permitir nuevamente esas cosas que nos pasaron? Sí, es que cuando a veces uno llega a un punto de inflexión en un trabajo que uno dice, no, hasta aquí y ya no doy más. Sí. Por ejemplo, yo les voy a contar. He tenido muchos, la verdad han sido más los trabajos malos que he tenido que los buenos. En el capítulo de hoy les voy a hablar específicamente de uno, que fue cuando ya estábamos acá en España. ¿Tú de qué trabajo, de qué experiencia nos quieres hablar hoy? No, experiencias tengo muchas y varias y para contar un montón. Sobre todo porque ya llevo muchos años ya trabajando, ¿cierto? La cosa es que voy a contar solo dos, una de Colombia Ok. y otra de acá. Entonces, creo que en esta ocasión quisiera yo que empezaras tú con tu historia del peor trabajo que has tenido. Ok, bueno, aquí he tenido por ahí dos malos trabajos, pero les voy a contar como uno que yo digo que fue el peorcito. El otro también fue maluco, pero siento que ese me abrió puertas a que después me saliera uno de los trabajos con los que me he sentido súper agradecida, que aún me hablo con esas personas, que sí, que hemos tenido como afinidad. La verdad, yo les caí muy bien porque ellos me lo decían, ellos me cayeron súper bien. Es lo de que todavía visito a la señora que cuidaba. No siendo más, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a este nuevo episodio del Plan Era Otro. Imagínense que cuando nosotros ya habíamos llegado pues acá a España, después de haber pasado por lo de Polonia, me sale un trabajo y resulta que el trabajo literalmente era al frente de mi casa. ¿En qué consistía el trabajo? Era en cuidar una señora. Bueno, no cuidarla como tal, sino como que irla a bañar y llevarla al Centro de día. el centro de día. Eso. Resulta que, bueno, normal, la señora y yo cuadramos de que yo le iba a cobrar por hora, no me acuerdo muy bien, creo que está entre 8 o 9 euros la hora. Entonces, bueno, yo suponía que ella me había entendido que así yo hiciera 30 minutos, pues ya la hora me la pagaba completa porque, pues sí, porque yo ya había ido. Resulta que, bueno, empecé a ir, la señora súper mala clase, súper mala clase. Y yo, pues yo no le prestaba atención a eso porque yo iba simplemente a trabajar. En cambio, la señora a la que me tocaba bañar y todo esto, sí era súper amable. Entonces, bueno, yo llegaba normal, la levantaba a la señora, la llevaba al baño, porque la señora no caminaba, mantenía en silla de ruedas porque ya había tenido una fractura. La cirugía la habían hecho hace poquito. Entonces resulta que, bueno, yo la ayudaba a llevar al baño, a organizarla, esto y que lo otro, a vestirla, y después de que se hacía como toda la limpieza, se organizaba, tocaba llevarla como al comedor para que desayunara y ya después de ahí ya sí poderla llevar al centro. Resulta que en todo ese transcurso a mí se me iba más o menos una hora. Pero de ahí, de que yo salía de la casa de ella y llevarla al centro, me demoraba por ahí unos 15 20 minutos más o menos, porque no era lejos, pero igual la señora no le gustaba que uno andara rápido, esto y que lo otro, ¿cierto? Cuando yo la llevaba y la dejaba en el centro de día, pues a mí ya ahí no me tocaba recogerla porque ya la recogía la hija. Al otro día yo veía que pues la señora me enseñó como que me había anotado las horas que yo había trabajado. Entonces
Normalmente yo hacía como que un cronómetro desde que entraba hasta que salía para saber cuánto había trabajado. Cuando resulta que la señora, no, la señora solo me estaba contabilizando desde que llegaba hasta que salía de la casa. Y muchas veces me demoraba 45 minutos, entonces ella anotaba 45 minutos. Pero pues yo no le presté atención porque yo dije, no, o sea, hasta para saber más o menos cuánto me he demorado, pero eso no significa que me va a pagar esos 45 minutos. Resulta que bueno, la cosa se quedó así, yo iba de lunes a sábado, creo que los domingos no le tocaba ir al centro y siempre lo mismo. Resulta que a mí me pagaba a final de semana, cuando entonces ese me fue a pagar y me pagó como 16, 15 con algo. Y yo me quedé como extrañada porque yo dije, o sea, yo trabajé toda la semana, así fuera una hora, hora y media, y a mí no me daban esas cuentas, a mí me daba como entre 30 y algo, 30 y... sí, un poquito más, y no me pagó 16 y yo, bueno, entonces era lo único que tenía en ese momento, entonces yo dije, bueno, 16 me sirven, o sea, por el momento me sirven porque igual, pues igual no estoy gastando en pasajes, me queda al frente, mientras sale algo mejor. Resulta que ya después de como 2, 3 semanas la señora no me volvió a llamar. Esa semana, una semana antes, yo la había trabajado completa y ella me dijo, no, le pago el lunes porque no tengo efectivo en el momento. Y yo, vale, ok. Otra cosa importante, la señora siempre me llamaba de un número privado, o sea, yo no tenía el número de teléfono de la señora, porque a ella no le gustaba dar su número de teléfono. Entonces, o sea, la única manera de yo contactarme con ella era que ella me llamara a mí, porque yo a ella no la podía llamar porque, o sea, era imposible porque a ella no le gustaba dar ese número de teléfono. Aparte de eso también, la señora nunca mantenía la casa. Esa señora nunca mantenía la casa. Nunca. Evelyn y le tocaba el timbre. Nunca aparecía esa señora. Que bueno, yo dejé que pasara esa semana porque pues yo dije, no, la señora me va a llamar. Cuando resulta que me llama, ella me llama en ese transcurso de la semana y yo le contesto y ella hacía como que no me escuchaba. Y entonces yo no le podía devolver la llamada porque pues no tenía el número. Cuando yo dije, o sea, no voy a ir un domingo porque de pronto no está, voy al otro lunes. Resulta que yo me madrugo el otro lunes, yo dije, ella debe estar más o menos entre las 8 o 9 de la mañana, ella debe estar ahí, porque normalmente yo iba en esos horarios. Cuando voy y me sale con que me contesta, no, porque le toqué el timbre abajo y no abrió. Y resulta que en eso iba entrando a la portería alguien, entonces yo me entré porque yo ya sabía cuál era el piso, entré normal, subí y le toqué la puerta. Cuando ella me dice, ¿quién es? Y entonces le dije que era yo. Cuando me dice, entonces le dije, no, es que vengo para que me pagues porque como no me has escrito, no me has llamado esto y que lo otro, y yo no tengo tu número de teléfono, no me he podido comunicar contigo. Y me dice, ya te paso mi número de teléfono. Y todo ese tiempo ella no me abrió la puerta. Cuando yo le digo, me dice, no te puedo pagar ahora porque no tengo llaves. O sea, mi hermana se me llevó las llaves. Cuando resulta que cuando yo llevaba a la señora al centro de día, la señora y yo hablábamos y me decían que ellas se llevaban muy mal, las dos hermanas se llevaban muy mal, que ni siquiera se hablaban, que eso y que el otro. Cuando yo fui y le pregunté por el dinero, me dice que la hermana tenía las llaves del apartamento de ella, cuando la hermana ni siquiera va allá. Y yo dije, no me va a pagar. Cuando, bueno, entonces yo le dije, entonces deme su número de teléfono para yo comunicarme con usted, para cuando le entreguen las llaves yo poder pasar por el dinero. Y me dice, no, yo la llamo porque Que me llame. a mí no me gusta que me llamen ni dar mi número de teléfono. Y entonces yo le dije, pero ¿y entonces yo cómo hago para localizarla? No, espere que yo la llame. Es la hora que yo sigo esperando. La llamada de la señora y aún estamos esperando y creo que nos vamos a quedar así. Y eso ya fue hace 2 años y ni siquiera me pagó. Y era No, su... y lo peor es que la hemos visto en la calle. Sí, nos la encontramos así de frente y ella hace como que no lo conocía a uno. Pues como que, quién sé, nada. Y es más, anda así. Cuando lo ve uno empieza a andar así. Y yo ahí, fastidiosa. Sí, eso ya se quedó así porque pues la verdad no nos ha hecho tanta falta como uno pensaría, pero la cosa es que se aprovechan de uno de maneras Sí. que uno dice, uy, es que es tan feo.
tan feo que le hagan eso a uno. No, y no tanto eso, yo digo que el hecho de que juegan con el tiempo de uno, o sea, yo tener que madrugar, porque a mí no me gusta madrugar, y hubieron días en los que me tocaba estar allá a las 6:30 de la Y mañana, llovía. estaba lloviendo así fuera, cruzar la calle, literalmente solo me tocaba como cruzar dos calles, porque eso es como una esquina, ¿no? Que tiene varias Sí, calles, es no sé cómo un explicar. cruce. Sí, Un cruce con varias calles. entonces hay varias calles, entonces me tocaba como cruzar acá, acá y acá. O sea, literalmente al frente, pero me tocaba cruzar varias calles. Y a veces era lloviendo, a veces súper temprano, eso fue en invierno, porque estaba haciendo frío, entonces Pero mucho. ahora imagínense, o sea, eso es lo que da rabia. O sea, yo sabía que me iban a pagar por ahí unos 20 euros y mucho, pero en ese momento lo necesitaba. O sea, en ese momento, Es que en ese momento nos hacía tanta falta, tanta plata. En ese sí, momento estábamos, o sea, ya como se vino hablando en capítulos anteriores, estuvimos en Polonia y ya estábamos sin nada. Y eso fue después de que llegamos acá a España otra vez de sí. Polonia. Y literalmente nosotros estamos buscando con qué comprar algo de comer y nos salen con esas. Literalmente nosotros no teníamos No, con es qué que no comer, porque teníamos es con que qué solo comer. teníamos 1 euro. Ah, bueno, Sí, porque no les hemos contado, esa no les parte, hemos terminado de contar lo de... lo de la llegada otra vez acá a España. Sí, entonces eso me dio mucha rabia. Es la hora que yo veo a la señora y me da rabia, porque se lo juro, o sea, no había trabajo y era como que ese poquito de dinero alcanzaba para comprar la comida de la De la semana. semana, pero muy, muy racionada. Sí, entonces uno quedaba como... Y no, y para acabar de ajustar, en esa misma semana peleé con uno del piso, donde nosotros vivíamos. Y nos da que es que un pollo. Literalmente nos dio un pollo. Eso vale como 6 7 euros, ¿no? No, no era un pollo, era un... Sí, Sí, así como 5 o 6 euros estaba valiendo en ese sí, momento. era un pollo entero, Sí, sí, pero... sí. Y como a la semana nos lo echa en cara, no lo cobra. Y yo sin tener plata como para decirle, mira, tener la plata de tu pollo. Maldito. Y la señora me roba y el otro me echa en cara el pollo. Sí, no, es que esa época de adaptarnos acá fue muy complicada, sobre todo por la falta de plata. Sí, pero bueno. Y después de eso hubo otro trabajo, pero de eso estoy agradecida. O sea, hubieron. Sí, y no. O sea, es que estamos hablando de la misma persona. Sí. Sí, bueno, yo también trabajé con esa persona Ajá. y no. Pues se le agradece mucho el hecho de habernos brindado un empleo cuando Sí. nadie nos lo dio, pero es que era, como lo decimos en Colombia, una persona muy pecuequita, la verdad. O sea, la manera de tratar a las personas. O sea, ella se. Ella Ella. delante de ti es una persona muy amable, muy agradable Sí. y educada sobre todo. Ujú. Pero cuando te das la espalda y hay otra persona, es que, Y no, no, o se le sea, sale la doble cara, la verdad. sí, o sea, cuando a mí me contrató, porque, o sea, ella a mí me contrató por medio de que yo estaba trabajando. Ay, eso es otro. Eso es otro. Estás como yo, ese es otro tema, No, no, eso es otro otro trabajo. episodio. No, porque acuérdate que yo trabajé con esta chica de la limpieza, Y por ahí fue por donde la conoció. que mediante una limpieza fue que la señora esta me conoce a mí y me da el trabajo, porque se supone, porque a ella le gustó mucho la limpieza que yo hice en un Airbnb de ella. Entonces, por eso fue que a ella le gustó y me dice, ay, que yo no sé qué, que el trabajo, que esto y que lo otro. Que estaba muy buena, la limpieza muy bien Sí, hecha. y, o sea, ese día, o sea, ella me habló, no, es que yo Una dije, no, maravilla. qué persona tan buena gente, me va a dar trabajo. Ahí no teníamos ahí digamos que yo trabajaba, a veces me ganaba 5 euros, a veces me ganaba 10 euros por una semana. O sea, trabajaba, digamos que en eso de la limpieza, cuando yo conozco a la señora, yo trabajaba, digamos, esta semana podía trabajar un día y la trabajaba 1 hora, entonces me daban 10 euros por esa hora. Y ya no me volvían a llamar por ahí dentro de 3 semanas. Así. Cuando fue que me acuerdo que ese día solo tenía 1 hora y trabajé, me pagaron los 10 euros y fue cuando esta señora se quedó con mi Se quedó número con el número.
y me llamó. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con ella, pero los primeros días, un amor. No, Sí, es un no, es amor de que persona, era un cariño. eso desayune, no, haga lo que usted pueda, no, esto y que lo otro, no, aparte tenía un desorden en esa casa que ella quería que yo en un día hiciera maravillas, que dejara una casa donde guardaba sábanas de todos los Airbnbs, que la dejara No, impecable. no, es que yo me acuerdo, y usted me decía, no, es que estoy acá de tal hora a tal hora y todavía no he terminado con las sábanas. Es que No. habían sábanas bueno, la cosa es que yo también trabajé haciendo también limpiezas de piso y pues así fue que conocimos, bueno, llegamos a trabajar los dos juntos con la misma señora. Uh-huh. Y yo ya conocía como la cantidad de pisos que habían disponibles para hacer la limpieza y es que llegaba una cantidad impresionante de sábanas, de Sí, cortinas, de eso era. entrecamas, de todo. Y aparte de eso, también se consiguió cuando estábamos en invierno y entonces llegaban los nórdicos que son un acolchado súper grande y Ajá. pesado, entonces llegaba un montón de cosas, O sábanas, sea, o sea, era horrible la cantidad de sábanas que había. era horrible porque que dijéramos, no, o sea, ella me contrata a mí para que yo le haga limpieza a la casa, pero yo no esperaba que el hacerle limpieza a la casa también incluía lavar los nórdicos, lavar todo, planchar todas las sábanas para llevarlos a los Airbnb y aún así dejar la casa organizada y hacer comida. Y todo eso en 4 horas. Y muchas veces llegaba en un solo día, o sea, porque eso era de todos los días. En un solo día llegaban por ahí no es que todos los días había que planchar, todos los días había que lavar, todos los días había que Y barrer, cocinarles trapear, a ellos. todos los días había que cocinar, o sea, y Y había días en los que yo me acuerdo que salían dos o tres pisos para limpiar. Y entonces la llamaban a ella y me llamaban a mí y llamaban a otra gente para que limpiáramos cada uno de a piso. Entonces, uh-huh. aparte de que ella salía cansada de limpiar acá en la casa de la señora, o le tocaba dejar a medias en la casa de la señora e irse a limpiar pisos. Y sí, y eso no me lo pagan aparte. Sí, iba incluido en las horas que ella me pagaba por estar en ese piso. Y yo decía, o sea, era súper agotador. Y aparte tenía un piso que eso eran como 3 Ay, plantas. Y en ese piso habían como 10 o más camas. O sea, eso era horrible. Esa no es la cosa. Imagínense que una vez coge y me dice, estoy antojada de croquetas. ¿Cómo se hacen las croquetas? las croquetas de acá, esos son, Y no, o sea, para mí una croqueta es una bolita de pollo, no, sí, una sí. croquetica de pollo. Para nosotros Para es mí es eso, eso. es que no, es para nosotros, porque como nosotros somos de otra parte, la verdad no conocíamos lo que era una croqueta. No. Entonces la señora me dice, no, que tiene que hacerla con salsa bechamel, que con trocitos de jamón y que con trocitos de pollo. Y yo, bueno, ella me explicó cómo hacer la masa y la masa quedó súper bien, o sea, con un buen sabor. Pero se los juro, sin mentirles, desde que yo llegué a hacer las croquetas, yo llegué, digamos, a las 9 de la mañana y yo salía a las 2 de la tarde. Eran las 2:30 y yo no había podido terminar de hacer mis croquetas. Y yo tenía masa en el pelo, yo tenía masa en la ropa, yo estaba vuelta. Llenísima, pero vuelta un cerdito lleno de masa. Sí, o sea, yo estaba vuelta a nada, o sea, yo tenía masa por todos lados, olía a aceite por todos lados, olía a huevo por todos lados, ay no, horrible. Y entonces me salieron, de todo el tiempo que yo estoy haciendo las croquetas, me salieron como 20 croquetas. O sea, es que fue más lo que boté que lo que hice. Y no pude planchar. Y no puedo terminar. No, es que no hice nada en la casa, no pude barrer, no pude trapear, no pude lavar baños, porque los baños me toca lavarlos todos los días y eran 2 baños. O sea, ese día no pude hacer nada. Ese día esa señora estaba súper enojada, que porque al almuerzo solo le había hecho croquetas, cuando yo le dije que yo no sabía hacer croquetas. Y no, y para acabar de ajustar, ¿saben qué? Todos los viernes me estaba poniendo a hacer croquetas. Pero ya con la condición de que tenía que hacer las croquetas y tenía que dejarle la casa organizada.
O sea, yo lloraba cuando era viernes. O sea, yo sabía que era viernes y a mí no me provocaba ir, me provocaba enfermarme. Yo decía, no, qué pereza ir allá hoy viernes, hoy me tocan las croquetas. Y en eso mi mamá no estaba aquí. Y entonces le contaba yo a mi mamá por teléfono y le daba esa risa que porque sabía que era viernes y me tocaba hacer croquetas. Y yo, ay, no, horrible, 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 horrible. Pero bueno. Aquí yo tengo una pregunta a vos, ya que tocaste el tema. ¿Alguna vez que has dicho vos en un trabajo para no ir? O sea, o sea, en otros trabajos que hemos tenido. Yo me he incapacitado un montón, ya te ahora digo que sí. Yo, la verdad, eso fue en Colombia en un trabajo en el que voy a contar. ¿Te acuerdas que nos fuimos a hacer ejercicio y quedé incapacitado 3 días? Ay, muchachos, ustedes no saben. Resulta que Evelyn le ha gustado mucho hacer deporte. Y una vez me dijo, no, venga, acompáñeme a hacer ejercicio. Y, y yo dije, pues bueno, pues una vez que vaya, no me va a hacer daño. Parce, y resulta que llega el entrenador y como yo nunca había ido y me vio, pero uff, mal del ejercicio, y ese cucho me tiró a matar. Me puso a subir escaleras para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y yo suba, bajé, sentadillas para un lado, sentadillas para el otro, a cargar peso. Yo de que por sí he sido como un poquito malo como para ese tipo de esfuerzo, y yo no había hecho ejercicio en ese momento, yo estaba mal, mal, mal. Y parce, resulta que yo llegué y no, es que me dio de todo. Me incapacité porque me daban calambres, me dio daño de estómago, y me deshidraté horrible. Y en ese trabajo, para acá de gustar, se había dañado el metro en esa época, ¿te acordás? No, no me acuerdo. Claro que se habían dañado las vías del Ah, metro. sí, sí, que hubo como un hueco, algo Ahí así. en Acevedo, Sí, sí. sí, sí. Y entonces, claro, para ir hasta el trabajo me tocaba caminar un rato y yo estaba súper mal. Y bueno, Pero es que es muy visajoso. Le tocó es que pedir consulta, que lo inyectaran, a eso le pusieron no, diclofenalco y dipirona, que porque... no es que yo estaba mal, mal. Bueno, esa ha sido una de las incapacitadas que yo me metí. No, yo sí me incapacitaba por deporte. Yo decía, hoy no quiero ir. Ah, Y al no, último, ya no lo hago, que quede claro, ya no lo hago, pero antes falsificaba las incapacidades. incapacidades. Uf, pero un montón, yo mentí. Uf, yo digo que yo trabajé un año completico y en ese año descansé por ahí 5 meses de No, es que no. incapacitarme. No, yo sí no, o sea, yo he sido muy responsable. Si no estoy enfermo, no me incapacito. No, yo sí. Hay días en los que tengo demasiado sueño y me puede matar el sueño. No, no, a mí sí me resulta No, diferente. pero aquí estoy juiciosa, aquí nunca me he incapacitado. No, pues que si no tenemos salud, ¿qué incapacitar? Aquí no he aprendido a falsificar. Las incapacidades no tienen a quien presentárselas tampoco. ¡Ay, qué cruel! Que no tengo aquí. Ay, ¿Cómo que no? claro que no, pues, no tiene por empresa. Ay, no, ¿Vivió? pero de tener sí tengo. Ah, bueno, sí. Eh, Ay, bueno, muchachos, les voy a contar. Ahora que ya terminó, soy técnico químico y luego hice un tecnólogo en química aplicada a la industria del SENA. Resulta que cuando yo hice mi técnico en química, pues técnico, mi título de técnico, me daban pues la etapa de prácticas. Y entonces, en mi etapa de prácticas me contrató una empresa. ujú. Y esta empresa, cuando me la pintaron muy buena. Bueno, la empresa era buena. La empresa como tal, como funcionaba la empresa era buena. Porque la ideología de la empresa era buena, lo que no era bueno era la ideología del jefe. Habían cosas que no estaba uno de acuerdo, Ujú. pero si esa empresa hubiera sido bien manejada, hubiera sido una muy buena empresa. Es una empresa de análisis y monitoreo de Medellín conocida en su medio. Sí. En su medio es muy conocida.
Bueno, resulta que pues yo me quedé en esa empresa después de que me dejaron terminar mis prácticas. Me dijeron, no, ve, vení, quédate, va, nos has parecido una persona que trabaja bien, quédate con nosotros. De ahí tengo una amistad muy buena. De hecho, podemos saludarlo en este capítulo, ¿ve? ¿Cierto que sí? Sí, sí. Hola Eric, ¿cómo estás? Espero que, no, que veas este capítulo y te acordes de nosotros otra vez. Bueno, retomando. Entonces sí dijeron que pues que hará ella y menos mal, eh, pues en esa empresa duré bastante tiempo, duré aproximadamente unos 3 años, ¿no? Como tres, No sé. como desde el Pero sí, 2010, bueno, más sí, o menos tres como años. más o menos 3 años. Bueno, resulta que de un tiempo para acá la empresa empezó a tener algunos problemas internos porque o sea, su subdirector se fue y empezó como la empresa a entrar como en roces internos, en temas contables y en temas de análisis y de métodos. Como se fue el encargado del laboratorio en su momento, me habían puesto a mí como encargado del laboratorio y como hacer el empalme con la otra persona que llegara después. Ujú. O sea, me habían puesto como encargado ahí. Y entonces toda la responsabilidad se la descargaron a una persona que ya llevaba mucho tiempo, pero que no le iban a dejar en el cargo como director de laboratorio. Nada, ni siquiera, es que ni siquiera tenía yo el título de analista químico, sino de auxiliar de laboratorio. O sea, Ujú. ni siquiera tenía yo un título como medianamente bueno. Y el cargo tampoco era bueno. Y el pago tampoco era bueno. Lo único bueno era que en esa empresa aprendí demasiado, demasiado porque me tocaba innovar muchos métodos allá. Eso sí me gustaba mucho a mí porque pues el tema del que yo aprendí la química, Ujú. o sea, por el hecho de que yo aprendí química fue por eso, porque a mí me gusta como mucho el tema de la investigación. O Ok. sea, esa es la rama que más me gusta de la química. Y allá me dejaban hacer mucho eso, ¿cierto? Me dejaban montar métodos, analizar muchas muestras y esto. Después de que se cumplió ese tiempo de yo empalmar a esta otra persona que llegó, Ujú. fue donde más resillas empezaron. O sea, empezó como el choque entre esa gente de alto rango, de alto cargo allá, y yo, como porque ellos me querían sacar. La verdad es que ellos me querían sacar. Y como yo había tenido tanta información de ese tiempo que no hubo director de laboratorio, coordinador de laboratorio, porque me tocaba a mí manejarlo básicamente, eh, el gerente empezó a creer que yo había robado datos y análisis de allá. Sí. Y pues la verdad yo me esforzaba mucho y yo llegaba cansadísimo a la casa, o sea, llegaba vuelto una bola de cansancio, estrés y frustración. Y ella lo sabe porque cuando eso ya... Salud, salud. No me salió. Se Ah, me fue. y ella lo sabe porque, o sea, ella misma estaba conmigo en ese momento, que fue un momento muy complicado porque el salario no nos alcanzaba y solo estaba trabajando yo. Y pues no nos daba porque teníamos muchos gastos y teníamos eh, ya los gatos que también los teníamos. No. Sí, claro, sí, yo ya había llevado a Tito. Ujú. Claro, ya teníamos los gatos. Y entonces los gastos de la casa, de los gatos, de nosotros se juntaban y eran, no, Ah, bueno. eran inllevables. Sí, porque yo ahí no trabajaba. No, es que ya lo acabé de decir, no trabajo. Y bueno, y resulta que en todo este tiempo que yo estuve pues ahí como llevando el laboratorio, el jefe empezó a pensar eso, que yo le estaba robando sus datos, que yo le estaba, no sé, quitando su información y que me le iba a llevar o iba a montar un laboratorio o le iba a vender. Y resulta que llegó para ese tiempo una nueva persona del sistema, o sea, de calidad, que Ujú. era muy amiga de él, del gerente. En ese momento yo ya no trabajaba con Eric, Eric se había ido. Entonces ya Ujú. estaba como yo solo allá porque ya todos los otros que habían renunciado porque este mismo gerente Sí. trataba mal a la gente y le gritaba horrible a la gente. Eh,
la gente se empezaba a ir de a poquitos. O sea, siempre era uno, dos, pero así, dos de tacada. Y entonces tocaba enseñarle a la gente que llegaba nueva y entonces eso se iba volviendo un hilo de enredos, de cosas que eran Ujú, como inllevables en este momento. Cuando llegó esta nueva persona de calidad, fue donde más empezaron los problemas porque empezaron a presionarme mucho a de que tenía que entregar los resultados del laboratorio, pero no se los pedían al coordinador que había llegado, sino que me los pedían a mí. Que yo tenía que hacer la declaración de reactivos químicos, tenía que llevar como la calidad de los análisis, tenía que llevar un cierto, una cierta cantidad de muestras que me tocaba entregar diarias, ujú, y si no las entregaba me tocaba hacer tiempo extra, pero no me lo pagaban. Ellos no me lo pagaban. ujú. Me decían, no, anoté el tiempo. Y ese tiempo, según ellos, me lo daban después, pero nunca. O sea, yo hice un montón de horas extras allá y nunca me las pagaron. Y un día llega esta señora de calidad y nos va diciendo, bueno, me va diciendo a mí que o que renunciaba o renunciaba, o que me demandaban porque yo estaba robando datos. Ujú, Y yo le voy diciendo, pero que ¿cómo así? Si yo lo único que hago es llevar la información y yo no tengo ni siquiera, o sea, yo no, porque era con usuarios privados y esos usuarios guardaban toda la información, o sea, yo no podía sacar nada de ahí. Y entonces, sí, no, que yo estaba robando datos, que yo estaba mandando los datos de los análisis y de todas estas cosas del laboratorio a, a otras personas, que yo estaba sacando esa información. Eso es algo súper confidencial y es algo que súper privado. O sea, tú no puedes informar de eso porque se te da mucha plata tratando de demostrar que no lo hiciste. Y si es una empresa, ellos tienen más posibilidades de ganar un juicio. ujú. Porque es la verdad. Y entonces yo en ese momento no tenía cómo demostrar que no. Y esta gente se empeñó en decir que sí, que yo me había robado eso. Bueno, al fin y al cabo, ese día que me dijeron eso, yo dije, no, pues hasta aquí llego porque yo tenía ganas de prender esa empresa. Se los Sí. juro, muchachos, ese día yo dije, no, no aguanto más, voy a prender esta empresa. Entonces yo dije, por salud mental y todo esto, renuncio. Yo la llamé a ella muy triste y estaba yo llorando porque, porque la frustración que llegué a sentir ahí en ese trabajo, no, es que yo no la he sentido en ningún otro sitio. La verdad, y he pasado por trabajos que uno dice de esfuerzo físico al máximo, porque aquí Ujú. nos ha tocado. Y yo nunca me he sentido tan frustrado como cuando trabajé allá. Y he tenido sueldos malos, malos, pero que no hice pésimos. Y ese era un sitio donde yo... Es que yo creo que yo me sentía frustrado y ella también. Sí, es que era, no sé, era complicado porque aparte de que llegaba con sus problemas del trabajo, también como que yo era súper perezosa. No, no, no solo... Y entonces como que a mí nunca me ha gustado cocinar. Entonces, digamos que aparte de que él venía como estresado del trabajo, de esas cosas, yo no tenía una comida preparada porque a mí no me gusta cocinar. Entonces él como que venía estresado, también le tocaba cocinar y muchas cosas. Entonces él era como que no, esto que lo otro, esto que lo otro. Y entonces ahí fue cuando él renuncia, entonces pues todo fue un caos porque no había un trabajo como para sustentar los gastos porque yo no trabajaba. Tampoco le estaba colaborando económicamente porque no tenía trabajo. ni económicamente ni en la casa, porque se los juro, yo era supremamente perezosa. Y aparte, yo estaba terminando de estudiar Sí, estaba terminando. y tampoco iba a estudiar porque vivíamos por allá llegando No, a la o sea, luna. vivíamos muy lejos. Entonces me da demasiada pereza bajar y tener que empantanarme los zapatos porque como era una Una finca, finca. tener que bajar y ahí no, horrible. Horrible, aparte ese trabajo antes de él renunciar, ese trabajo le tocó en la pandemia. O sea, nos tocó una parte en la pandemia y ahí, en esa época de la pandemia, acuérdate que me echaron. Y cuando yo Ajá, renuncié fue después de que me volvieron a contratar en la pandemia. sí, ahí lo echaron Después. en la pandemia. Pero
como no se podía, lo volvieron como que a contratar y después de eso lo hicieron. Me hicieron renunciar. Y sí, ese, o sea, ese fue hasta el momento mi peor trabajo en Colombia. En Colombia. Y hasta No, el yo en momento, Colombia sí. y hasta el momento yo creo que no hay ni va a haber ningún otro trabajo que supere a ese. No es que era, Uf, era no horrible. es Bueno, que, pero al final, porque al inicio era súper chévere, porque yo iba, sí, yo analizaba también. ella aprendió cosas de química, bueno, algo ahí. Y de hecho, la empresa era, como le digo, o sea, la empresa como tal, la estructura de la empresa era muy buena porque era una Ujú. empresa como para usted desarrollar su potencial de Era, análisis. era como una empresa muy familiar y de un momento a otro, no sé qué pasó y la empresa se volvió una mierda completamente. Esa es la Antes palabra. no éramos, porque me incluyo porque yo a veces iba y hablaba con el gerente, normalmente me llevaba bien con el gerente No, sí, es que y de un momento a otro, no sé, se puteó eso y para ya. acabar de ajustarle a este pedazo de la historia, yo ahí acuérdate que estaba empezando a estudiar la tecnología, que porque ellos necesitaban, no, sí, yo había empezado a Sí, estudiar sí, la sí. tecnología, pero no porque ellos necesitaban, sino porque ellos me habían dicho que sacara el título de tecnólogo, que yo empecé a estudiar la tecnología esta de químico aplicada a la industria, Ujú. justamente por ese trabajo. Eh, Menos mal yo renuncié y yo no tampoco renuncié al estudio, porque menos mal seguí, pues, seguí Sí. estudiando y o sea, y ese último etapa del estudio me abrió una puerta muy grande que fue el último trabajo que tuve allá en Colombia y, o sea, esa, sí, para mí sí, ahí Para se, mí no. ahí se ganaba bien y no era un mal empleo y también No ganabas bien. pero el de Corona sí, A Corona, pero es que no estamos hablando de Corona. bueno. Estamos hablando del último empleo. Y a mí me pareció una mierda. mm, A mí sí. A ti solo te parecía bueno por lo que sabemos. Sí, si no, porque era una mierda. Te pagaban mal, hacías horas extras y tampoco te las pagan sino con tiempo y no te daban el tiempo y un montón de cosas. Entonces, bueno, bueno, no era. Y mi segundo peor empleo fue acá en España ya, que resulta que Evelyn no tenía trabajo en ese momento, ya no había trabajado más con las abuelitos, pues con los abuelitos, perdón, y ni tenía ningún otro tipo de empleo. Sí, porque mi primer trabajo y después me quedé sin trabajo como 6 meses fue el de la señora que me robó. Para poder conseguir el trabajo este de limpieza, tardé 6 meses en conseguir ese trabajo. Sí, y entonces a mí me tocó empezar a buscar trabajos por todo lado. Y la agencia con la que pagábamos el alquiler, que nos alquilaba el piso, al vernos sin trabajo y sin nada, ellos dijeron, no, pues estos no nos van a pagar. Entonces empezaba que era como la dueña, Sí, como, bueno, era como la dueña. la gerente. Sí, era por decirlo así, porque, ajá, como la gerente de la agencia a ayudarnos a buscar trabajo, sobre todo para mí, porque para él casi no resultaba nada, es que no resultaba nada. Y resulta que me consiguió el trabajo con una persona de Polonia, pero él ya estaba acá. Entonces, el señor este trabajaba era en la construcción. Y desde que nos conocimos, este señor no hizo muy buena cara desde que nos conocimos, ahora que me acuerdo. No, es que ese señor llegó y me miró y como que puso una mala cara de una y ni me saludó. Mm. Y yo, hola, buenos días, tal, tal. Nada, se escuchó ni me hablaba. Y no era aquí en Valencia, ahora era fuera de Valencia y me tocaba trasladarme porque empezábamos muy temprano y me tocaba estar eh, en el punto donde me recogían para llevarme a las 6 de la mañana. Ujú. Es que era muy temprano también, a la hora que tocaba madrugar.
Y entonces nos recogían ahí, a mí y a otros más, y nos llevaban hasta donde tocaba ir a hacer el trabajo. Sí. Y resulta que éramos tres personas, todos tres colombianos y el polaco este, Ujú. ¿cierto? Que era el jefe. El, había uno que era como el coordinador de los peones y el otro peón y yo, por decirlo de esa manera. El pelado muy bien, o sea, el pelado este que yo digo que es como coordinador de los peones, Ujú. para ese momento, porque ahora creo que ya no trabaja ahí. Y el pelado súper bien, o sea, amable y todo. Y él decía, no, mano, si usted se siente muy mal o estaba muy cansado, porque es que en ese momento yo también estaba flaco, yo del carajo, porque tampoco teníamos buena comida. Y aparte de eso estaba empezando a hacer un calor horrible. Entonces, claro, era como botar escombros. El primer trabajo que uno le ponen siempre, bote escombros, bote escombros. Empiece a paliar y bote escombros porque era una remodelación de una casa, pero era una casa muy vieja y les tocó tumbar muchas cosas de la casa. Entonces empezaba uno a paliar, bote escombros y saque para afuera al contenedor a hombro, aquí le llaman capazo, Ujú. que es un tarro muy grande y uno lo lleva. Y más o menos eso pesa 20 kilos, lleno. Entonces usted llega, vaya, vuelva. Así todo el día. Saque su media horita para comer y vuelva y siga. Así. Ujú. Desde las 7 que llegábamos hasta las 4 que salíamos, casi era así repetido todo el día. Y era una cantidad impresionante de escombro porque aparte tocaba picar el piso, picar esto, picar lo otro, recoja, vaya y bote. Y hubo un día, el día de San Juan, que los dos muchachos estos, el otro peón y como el, el coordinador ahí de los peones, por decirlo de esa manera, porque no sé cómo decirle, Ujú. el otro jefe mío, no el polaco, se fueron para el San Juan, se emborracharon y no fueron. Y entonces resulta que me dejaron a mí solo con el polaco, que por si ya me trataba maluco, me dejaron solo, tirado. Y yo me tocaba botar escombros para arriba y para abajo y yo sacaba pan. Ese día llené 4 contenedores de escombros. Y ese día yo salí muerto, pero es muertísimo. Y al otro día me tocaba volver. En esa misma semana, el polaco este le subió el sueldo al otro peón, pero porque el otro pelado sabía manejar y como yo no tengo carnet de conducir acá, el man me dijo, no, a usted no le puedo pagar lo mismo que a él y a él le tengo que pagar más. Entonces a usted le voy a quitar plata y se la voy a poner a él. Me dijo así, a ti te pago, en ese entonces él me pagaba por día 60 lucas, o sea, 60 Ajá, mil, sí. 60 euros, perdón. Ya estaba hablando yo en pesos aquí. O sea, me estaba pagando 60 euros por día de trabajo. Y resulta que el man me dijo, no, a usted como no está haciendo lo mismo que a él, yo no le puedo pagar lo mismo. A usted le voy a pagar 40 euros por venir a trabajar. Y entonces yo dije, no, la verdad no me parece, porque es que como me va a pagar a mí menos y yo aquí también trabajo lo mismo que los demás, solo que porque él le maneja el carro. O sea, si él le va a hacer más cosas, entonces páguele de bolsillo suyo. Si yo estoy haciendo mis cosas bien, ¿por qué me Ujú. vas a bajar la plata? Ese día nos encendimos el polaco y yo ahí a hablarnos maluco porque el polaco me decía, pero es que ¿cómo le vas a pagar más? Si él hace más que usted. Y yo le dije, pero es que yo no estoy aquí jugando, yo me pongo aquí a trabajar. Y entonces sí, ese día ese polaco y yo nos gritamos y todo. Y ya ese man no me pagó 10 luquitas, se quedó debiéndome 10 lucas. Yo llegaba Sí. molido Y aparte de que llegaba, le tocaba ir a a- hacer domicilios en un restaurante. en un restaurante, sí, un restaurante que me tocaba llevarlos en bicicleta, porque en ese momento Patín. no tenía un patín ni nada que fuera automático. Y muchachos, ustedes no saben el cansancio que uno puede llegar a acumular de todos esos días. Yo no tenía día de descanso porque yo Ujú. trabajaba de, de lunes a viernes en la obra.
de 7, o sea, yo me despertaba a las 6 y llegaba más o menos 5:30 acá a Valencia, porque pues el tráfico en la tarde era peor. Ujú. Y a las 8:30 me tocaba estar en el restaurante hasta las 12. Entonces yo acumulaba otra vez trasnocho y madrugo. Bueno, ¿ya terminaste la historia? Sí. Ah, ok. Te tengo una pregunta. ¿Qué red flag ignoraste antes de aceptar ese empleo? ¿Cuál de los dos? Los dos. A ver, para mí una red flag que ignoré en el primer empleo fue que casi nadie, casi ningún, ¿cómo se dice? Ningún aprendiz del SENA se quedaba. El único que me quedé fui yo. Después de eso, o sea, llegaban muchos, pero la mayoría se iban. Y en el momento en el que yo llegué, que es otra red flag, había renunciado mucha gente. Vale. ¿Y en el de construcción? Y en el de construcción, pues nada, que el cucho este de primerazo me miró feo. O sea, es que le caí mal de primer. O sea, de esas cosas que uno siente que le cae mal a la persona de Sí. una. Eso, esa fue la primera red flag que yo sentí. Pero a veces fue más la necesidad que otra cosa. Ok. Bueno. Eh, Pues dejémosle una pregunta a la gente aquí. O sea, que ellos se arrepienten de haber tenido algún empleo así. Bueno, de arrepentirse me imagino que sí. todo se vio bien el trabajo. Yo Bo- no quiero volver. sí, bueno, como qué pregunta le podemos hacer a la gente aquí. No sé. Que nos cuenten cuál ha sido. Sí, que nos cuenten cuál ha sido ese trabajo que usted dice. Quiero renunciar. No aguanto un día más aquí. Sí, que nos lo hagan saber y yo les dejo otra pregunta, una más, como un plus a la gente, ¿Qué como, oferta? sí, como usted qué le diría a otra persona que se encuentra en esa misma situación que usted se encuentra hoy o se encontró en algún momento. O sea, ¿cuál sería el mejor consejo que usted le da a esa persona? Es cierto. Muy bien. Listo, los estaremos leyendo. Sí, No siendo más, les agradezco una vez más por haber estado en este episodio, por acompañarnos y hacernos parte de su día, de tenernos en cuenta, de visualizarnos, de apoyar este proyecto que ya con hoy hacemos un mes de que se inició este plan. este plan. Y no siendo más, le doy las gracias a ti por estar aquí, acompañarme el día de hoy, contar tu experiencia y hacer parte de este proyecto. Sí, también a ti, que te agradezco por traerme poco a poco a este proyecto porque le tengo fe. Le tengo fe a este proyecto y siento que le has metido mucho empeño a este proyecto más que a otros. Entonces, sí. Sí, sí. Y a la gente obviamente les digo que no soporten malos tratos en un trabajo porque trabajos donde te tratan bien hay muchos. Sí. Y es cuestión de buscar, es cuestión de dar tiempo, es cuestión de no quedarte ahí por miedo, no sé, ay, no, es que si me voy de aquí no voy a conseguir un trabajo, es que si este me costó conseguir, no voy a poder conseguir otro. Es mentira, suelte lo que cree que para usted no está bien, que suelte lo que no lo haga sentir bien, o sea, busque su felicidad, busque un trabajo donde lo traten bien, busque un trabajo donde se sienta cómodo, donde esté feliz, donde le paguen bien, porque el simple hecho de madrugar y levantarse y ir a un trabajo cuesta y a eso le tienes que dar un valor, Sí, digo yo. sí, no, es que es cierto, tienes que darle un valor y el valor se lo das tú mismo, ¿cierto? Y tu tiempo vale, tu esfuerzo vale. Y como tú dices, el simple hecho de levantarte, madrugar y estar presente ahí es un esfuerzo grande, sobre todo para la gente o sea, la audiencia que normalmente nos escucha es de Colombia. Uh -huh.
a ellos les toca madrugar mucho, porque en Sí, Colombia se madruga un montón. demasiado. Sí, a mí me cuesta aquí madrugar y entro a las 9 de la mañana. Sí, o sea, la gente de Colombia madrugamos mucho, la verdad. Entonces, sí, o sea, si usted está en un trabajo y no se encuentra bien, vaya montando su hoja de vida, como decimos nosotros, Ujú. y vaya publicándolo en otro sitio si no se siente cómodo. Sí, vaya buscando, busque, o sea, no tienes No que se quede, quedarte, no se quede estancado en un solo sitio. sí, ni por miedo, ni por temas económicos, nada, o sea, siga trabajando, siga poniendo empeño, pero mientras está trabajando, busque, mande hojas de vida. O si ve que la verdad no puede, que es más el desgaste mental y físico, renuncie. Renuncia que se los juro que en cualquier cosa les va a salir algo. En lo que menos ustedes esperan les va a salir. O sea, a veces uno no suelta algo por miedo y no sabiendo que esa era como, La opción más... no, ¿cómo se puede decir? como Como la que mejor opción, la mejor oportunidad para usted hacer sus cosas era esa. era soltar. Sí, como que usted dice, si suelto, puede que mañana me estén llamando para otra oferta muchísimo mejor. Como nos pasó, pero Y simplemente por el hecho de tener miedo y no soltar y no querer verse como en una situación complicada. apretada, que es lo que Ujú. normalmente se vive, uno no suelta. Y bueno, no siendo más, que tengan un feliz resto de semana, un buen inicio de semana, que se hayan divertido, eh, Identificado que se con hayan nosotros. eso, que se hayan identificado con nosotros, que nos hayan hecho parte de este domingo. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio. No se lo pierdan.